Hola a todos, queridísimos amigos y amigas, fincráticos y fincráticas, bienvenidos a una nueva edición de Inversiones sin Fronteras, el podcast donde tratamos de explorar temas esenciales de finanzas, temas de actualidad y así por convertirnos en los capitanes de nuestro futuro y de nuestra independencia financiera. Mi nombre es Jacob Benjo, CEO de Geopen Capital y de Fincratic. Un gusto estar aquí con todos ustedes. Vamos a explorar un poco qué es lo que ha estado pasando. Hablamos anteriormente de un bear market rally. Bear market rally quiere decir que los mercados empiezan a subir dentro de una tendencia bajista, donde está todo cayendo, todo parece despedazarse, empieza de repente a subir. O sea, ahí tiene un poco, uno empieza a tener esperanzas y se empieza a motivar. Y ahí es donde hay que tener más cuidado, porque es donde uno se puede apretar los dedos. Puede ser que uno trata de empezar a comprar y tomar posiciones, y uno tiene que tener mucho cuidado con estos momentos. Por eso, estar bien guiado y asesorado en estos mercados, especialmente donde estamos viviendo hoy en día, es muy, muy importante. No estamos en el escenario del 2021, esto no es el escenario del 2020, en donde básicamente, piensa en lo que pasó en el 2020, tuvimos un choque, de repente la economía se apagó, tuvimos que apagar, cerrar todos los locales, todo se frenó y de repente se volvió a abrir con estímulos y con, como hablábamos de relajación cuantitativa, ¿cierto? El QE, en donde empezaron a comprar bonos del tesoro los bancos centrales, y todo eso causó lo que se llama una recuperación en V-recovery. Quiere decir que caes y recuperas muy rápidamente. Que eso fue lo que se vio en el 2020, y todos se motivan, y todos empiezan a entrar, y todos ganaron plata. Uno compra, y lo que comprabas subía, y esa fuerza, ese momentum aguantó incluso el 2021. Pero ahora entramos en un escenario muy distinto. Estamos en un escenario donde vimos como ese estímulo, esa cantidad de dinero que fue impreso, el regalarle plata a la gente, eso se tradujo también en lo que estamos viendo hoy con la inflación. Ahora en Chile, por ejemplo, salió el dato inflacionario mucho más alto de lo esperado, ¿cierto? Casi un 1.5, 1.6 sobre las expectativas del mercado, ya cruzó el 10%. El dato inflacionario de Estados Unidos salió esta mañana y también salió mucho más arriba de lo esperado, se esperaba un 8.3, salió 8.6. Eso es anualizado, pero lo interesante es que la velocidad sigue aumentando. O sea, aparentemente todavía no estamos en el peak. Hace algunos días hablamos también de los elementos de inflación, ¿cierto? Cuando te reportan la inflación hay que ver qué partes subieron, qué partes se mantuvieron, qué partes bajaron. Y en general estamos viendo que esto está en todas las clases de activos, está siendo impactado y estamos viendo eso. Entonces, es tremendamente importante el estar con cuidado ahora y el no apurarse, porque el tipo de recuperación que vamos a ver ahora probablemente no va a ser una recuperación en V, como lo vimos en el 2020, ¿cierto? En donde caíste y recuperamos. Acá puede ser que recuperemos una vez que toquemos el fondo y haya habido la capitulación que hablamos hace algunos días. Cuando eso ocurra, entonces puede ser ahí que vayamos a recuperar un poco más rápido. Pero si uno ve, por ejemplo, años como el 2008, donde hubo una crisis financiera global bastante fuerte, entonces habían recuperaciones de 10-15% dentro de esa caída, ¿cierto? Caía, recuperabas 10% y seguías cayendo. Pero ojo, porque recuperar un 10% desde abajo no es lo mismo que recuperar un 10% cuando tú estabas arriba. Es decir, si yo tenía una inversión, una acción que estaba, digamos, a $100, ¿ya? Tu acción valía $100 y ahora el mercado cayó 15%, o digamos 20%, estaba en el Nasdaq, ¿cierto? Y cayó un 20%, como lo vemos ahora. Entonces ahora tus $100 se transformaron en $80. Entonces, si ahora tú tienes un bear market rally, tienes una recuperación del mercado y de repente sube un 10% el mercado, el 10% se cuenta desde abajo, entonces es $8, estabas en 80, recuperaste el 10%, estás en 88, pero tú antes estabas ¿cierto? Estabas en 100. Es decir, uno dice, bueno, recuperé el 10%. No es verdad, no recuperaste el 10%. Recuperaste solamente, ¿cierto? $8 de los 20 que perdiste, ¿cierto? Estabas en 100, bajaste 80, subiste un 10%. Entonces, ese 10% te engaña porque uno piensa, bueno, está recuperándose la cosa, está mejorando, pero no necesariamente así, en términos absolutos y en términos relativos. Si tú estabas ahí arriba, entonces tu recuperación no es bastante menos que el 10% que perdiste durante esa caída. Por eso, en estos mercados, y es algo que hemos hablado mucho con nuestros clientes, no hay que anticiparse, no hay que apurarse a salir a comprar, hay que tener paciencia. Hemos hecho, de hecho, en cada uno de estos bear market rally, la estrategia que hemos tenido nosotros, por lo menos, ha sido liquidar lo que te queda de beta. Hemos hablado de beta, ¿cierto? Lo que es tu correlación al mercado, es liquidar esas posiciones. Algunos que tienen mandato de hacer short selling, en el fondo de venta corta para proteger la cartera. Entonces uno puede hacer ese tipo de cosas con estas subidas, pero no es el momento todavía de comprar.
y es algo que hemos insistido bastante, lo hemos hablado varias veces en estos mercados. Y queremos mencionar algo muy importante, de verdad es muy importante, que esto cambie el escenario versus lo que han sido otros escenarios. Otras correcciones que han habido, estamos hablando yendo hasta el 2008, ¿cierto? O sea, varias, ¿cierto? Más de una década, ¿cierto? De mercados acostumbrados al estímulo de los bancos centrales, en donde básicamente el mercado es rescatado cada vez por los bancos centrales. La gran diferencia ahora es que el Banco Central, especialmente el Banco Central de Estados Unidos, hizo un error grave, ¿ok? El error grave fue, no ahora, el año pasado. El año pasado, cuando la economía estaba creciendo, estaba yendo hacia arriba, estaba todo mejorando, la Fed se colgó de un argumento llamado inflación transitoria. Es decir, la inflación que estamos viendo, es algo transitorio, es algo que se va a caer por sí solo, que es en el fondo un efecto secundario de lo que fue el COVID, y ahora que se solucione todo eso, entonces va a estar todo bien. El problema es que, de nuevo, la inflación le pega a todos, no solamente a los que invirtieron en los mercados, a todos los, ¿cierto?, ciudadanos de un país les afecta la inflación, especialmente al sector más vulnerable, porque ahora, si tú estás viviendo sueldo a sueldo, mes a mes, entonces te impacta mucho más que si tienes algo de excedentes. Entonces, la Fed básicamente tenía este argumento de inflación transitoria y de repente, a fin del año pasado, dijeron, ¿saben qué? Vamos a sacar la palabra transitoria. Esto ya no es transitorio, esto es un poco más fijo. El problema ahora es que ellos le fallaron al país, ¿cierto? Le fallaron a los ciudadanos. Ellos dijeron, esto va a estar ok, no se preocupen, y se la jugaron y no subieron las tasas con una economía que estaba subiendo, una economía que estaba mejorando, no subieron las tasas aprovechando esa subida porque ahí el impacto es mitigado por el crecimiento económico. Y ahora pasamos nuestro año en donde, y si vieron, por ejemplo, la última reunión de la Fed, partió Jay Powell diciendo, queridos ciudadanos americanos, es muy raro, es una reunión de bancos centrales y está dando un discurso político. Está diciendo, no se preocupen, we got your back, estamos con ustedes, vamos a apoyarlos. ¿Por qué está hablando? Está hablándole a puros economistas. Pero el problema, ¿cuál es? Que se metieron la pata de los caballos, como decimos en Chile, ¿cierto? Se metieron en una situación en donde hicieron un error grave, se la jugaron mal, dijeron, esto es transitorio, y de repente ya no es transitorio, y están todos sufriendo. Entonces uno dice, bueno, el mercado cayó mucho, el Nasdaq está abajo casi un 30%, el S&P 16%. Entonces, bueno, van a salir a rescatarlo. El problema es que la inflación sigue subiendo. Tenemos 8.6%, más de 10% en otros países. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Que la Fed ahora tiene que ponerse duro con el tema de la inflación y subir las tasas y subir las expectativas de las tasas para asegurarse de frenar el calentamiento económico y así de alguna manera bajar la inflación. En el fondo, lo que están diciendo la Fed es que quieren destruir el S&P, quieren destruir el consumidor y que van a tratar de hacer eso y hacer un soft landing, tratar de subir las tasas sin que sufra demasiado la gente. El problema es que de los últimos 12 ciclos de subidas de tasa, 2 nada más lograron hacer eso. Los otros 10, creo que no recuerdo si eran 12 o 14, pero la gran mayoría de los intentos de subidas de tasa, la Fed básicamente resultó con una recesión. Y la recesión obviamente impacta y eso obviamente frena la inflación. Pero ahora donde tenemos una inflación que va mucho más arriba del mandato del 2% de la Fed y tienen esta fuerza política, por un lado, donde le fallaron a la población, no va a ser como otras situaciones en donde hubo una pequeña corrección, no pequeña, hubo un 30% de corrección, por ejemplo, para COVID en el 2020, y salieron a defender y a proteger el mercado y a buscar esta estabilización de precio. Cuidado con esas narrativas que te dicen, bueno, ahora la Fed va a pausar en septiembre, que es algo que ha salido en todos los medios financieros estos días. Mucho cuidado con este tipo de cambios de narrativa rápido y sensacionalistas en distintos medios, diarios financieros. Cuidado con ese tipo de cosas porque la Fed tiene algo distinto esta vez, que es, ya le fallaron una vez a la población y ahora van a hacerlo y no todos tienen inversiones en el mercado, eso es muy importante. Y probablemente un número menor de la población, mucho menor, ¿cierto?, tiene inversión en el mercado que los que están siendo impactados por la inflación. Entonces van a seguir avanzando con esto también se convirtió en un discurso político y van a avanzar con esto hasta el final. Y lo peor es que si vieron como los resultados de las compañías, ¿cierto?, hace algunas semanas, por ejemplo Target esta semana salió anunciando que proyectan que van a tener menos ventas, ¿cierto? Microsoft advirtió, Tesla ya va a echar el 10% de sus trabajadores. O sea, la Fed va a empezar a apretar, ¿cierto?, el freno
y va a empezar a subir las tasas en medio de una caída económica, en el medio de una contracción económica, lo cual es una receta bastante peligrosa. Por lo tanto, ¿qué es lo que hay que hacer? Tener mucho cuidado con tu cartera, ponerse en una posición muy defensiva, ¿cierto? Eso, lo que en Fincratic hemos estado haciendo es estar haciendo eso con paciencia, generando caja. Las posiciones que tenemos en general son muy bajo beta y algunos commodities defensivos, oro, piensa cosas así. Estar con mucho cuidado y obviamente acá se trata de proteger tu patrimonio, porque esto nos va a generar oportunidades increíbles. Hemos puesto algunos posts donde puedes ver cómo le ha ido a ciertas compañías de tecnología que están muy, muy golpeadas. Todavía no es el momento, pero cuando sea el momento vamos a poder comprar a precios muy, muy baratos. Y eso es como uno construye patrimonio generacional, ¿cierto? Patrimonio que va creciendo y así puedes construir patrimonio para ti, para tu familia. De eso se trata, tomar lo que tenga lo que tenga de tus ahorros y protegerlos para el futuro y generar nuevas fuentes de ingresos. Con eso los dejamos. Tengan cuidado, avancemos con paciencia, no con pánico, pero con cuidado. Hay que tener cuidado de cómo uno avanza y así ser y lograr los objetivos que todos lo que queremos lograr, nuestros objetivos de inversión. Nuevamente, ha sido un placer. Nos veremos prontamente en una nueva edición de Inversiones Sin Fronteras. No duden en contactarnos por las redes sociales. Manden un correo contacto@fincratic.com, en nuestro sitio fincratic.com. Aquí estamos para apoyarlos en todo este bear market. Vamos a darles la mano, vamos a estar con ustedes. Así que no duden en contactarnos para apoyarlos en lo que necesiten. Nos veremos prontamente. Que tengan todos un excelente día.